Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos una nueva clase, si ustedes se fijan en el programa, la clase que continuaríamos sería el análisis del preámbulo y de la supremacía de la Constitución Nacional. Como verán, hoy sin pizarrón, sin pizarra, quería simplemente ir guiándolos un poquito con los textos y que, bueno, ustedes después a través de un audio, como quieran, me vayan contando cómo les va resultando la materia, si les va resultando sencilla de comprender, si necesitan que expliquemos de otra manera. A mí lo que me parecía interesante, les dije al principio de los videos, que ustedes lo pueden ver las veces que necesiten, ¿sí? Por otro lado, ustedes han tomado una decisión muy valiente, que es la de seguir una carrera docente en este momento. Y yo les cuento que extraño muchísimo el pizarrón, extraño muchísimo el aula, el contacto con mis alumnos, poder conocerlos, poder verlos. Ya en algún momento haremos algún Zoom cuando podamos coordinar bien. Pero bueno, por el momento vamos a continuar de esta forma. En principio dijimos que vamos a hablar del preámbulo de la Constitución Nacional. Si ustedes se fijan, yo acá tengo una Constitución muy viejita porque la he usado mucho, pero sí reformada del año 94. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Cualquier Constitución sirve, sea el librito chiquitito, sea una Constitución comentada. Esta es la Constitución comentada editorial Santillana, en donde en el cuadro que nosotros vimos de la estructura de la Constitución y en la actividad que ustedes tenían que hacer, que alguno me preguntó de dónde lo sacaba, era simplemente abrir la Constitución y ver cuántos artículos tiene. Alguien me dijo por ahí 110, no, son 129, 110 tenía la Constitución antes de la reforma de 1994. Posterior a la reforma del 94, la Constitución contiene 129 artículos. Vamos al preámbulo. Es muy interesante el análisis del preámbulo, porque, como les dije en algún momento, todo libro tiene un prólogo y en ese prólogo generalmente se anticipa algo de lo que se va a ver en ese libro. Bueno, justamente el preámbulo para nosotros en la Constitución Nacional es, podríamos decir, dicen algunos autores, como una especie de carta de presentación que realizan los constituyentes de 1853 con el objetivo de explicar de alguna manera en qué condiciones se llega a esta asamblea, a este congreso de 1853, en el cual se pretende sancionar una constitución. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la lectura del preámbulo para poder analizarlo. Comienza, habla, dice, nos los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente. Bueno, en principio cuando habla de nos, los representantes, ya se habla de representación, de no una forma directa de gobernar, porque sería imposible, por lo menos hoy en día en nuestro territorio, como está conformado, una forma directa de gobierno sería imposible. Solo es factible en territorios muy pequeños y en poblaciones que están muy educadas en la formación política y constitucional. Por lo tanto, ya acá viene el tema de los representantes, muy utilizado por el sistema federal. De la nación argentina, ¿por qué? Porque todavía éramos una nación, un conjunto de personas que comparten un mismo vínculo, lazos que los unen, que pueden ser el idioma, un pasado en común, la historia, las costumbres, la religión, en este caso, el idioma, creo que ya lo dije. Por lo tanto, eran una nación. Para poder pasar a ser un Estado, se tenían que poner de acuerdo en la conformación política y jurídica del territorio y además tener una ley orgánica, que es justamente la que se pretende sancionar.
Y además dice, reunidos en Congreso General Constituyente. Es muy importante entender la diferencia entre constituyente y constituido. Algo que es constituyente es algo que está en formación, quiere decir que ellos se iban a reunir en un congreso para formar algo. ¿Cuál era este algo? La sanción de la Constitución, ¿sí? Mientras que algo que es constituido es algo que ya está formado, que se terminó de conformar. Y habla de reunidos en ese Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de los pactos preexistentes. Acá tenemos dos temas. Por un lado, no estaban, o sea, nuestro territorio no estaba conformado como lo conocemos hoy en día, con 23 provincias. En ese momento había 14 provincias, de las cuales solo 13 eran las que estaban de acuerdo con la sanción de esta Constitución. Por eso ustedes van a ver que en las constituciones que compren, por lo general en la tapa dice 1 de mayo, 1853, Paraná, ¿sí? Paraná, Santa Fe. ¿Por qué? Porque como Buenos Aires no estaba de acuerdo con la sanción de esta Constitución, sobre todo porque todavía en Buenos Aires, hasta que se produce la caída de Rosas, Rosas trababa todo el tiempo la posibilidad de un proyecto de ley constitucional. Entonces, por ese motivo, Buenos Aires todavía no está de acuerdo con una constitución de corte federal, como ya vimos en los antecedentes constitucionales, sino que quería una constitución más parecido a lo que es una constitución unitaria, con unidad de régimen. Por eso los intentos constitucionales que ustedes vieron en los textos que analizamos, de la Constitución de 1819 y de 1826, que bueno, finalmente fracasan.